Mi nombre es Carolina Vega, y después de dedicar 29 años y 11 meses de mi vida a la empresa Tecnova, solo me faltaban 3 días para alcanzar mi jubilación anticipada, con todos los beneficios cuando mi mundo se vino abajo. 3 décadas entregada a la misma compañía, sacrificando cumpleaños, navidades y momentos con mi familia para asegurar el crecimiento de la empresa que consideraba mi segundo hogar. Llegué como una joven ingeniera con sueños y aspiraciones, y escalé posiciones hasta convertirme en la directora del Departamento de Desarrollo de Software, un logro que no fue fácil en un mundo dominado por hombres. Siempre fui meticulosa con mi trabajo, llegando temprano y saliendo tarde, revisando cada línea de código, asegurándome de que cada proyecto fuera entregado a tiempo, y con la calidad que había hecho de Tecnova una empresa respetada en el sector. Con el tiempo, formé un equipo excepcional, compuesto por profesionales que confiaban en mi liderazgo y mi visión. Juntos, llevamos a la empresa a convertirse en líder en el desarrollo de software para el sector médico. Nuestras aplicaciones salvaban vidas literalmente. A mis 54 años, había invertido tanto en la empresa que prácticamente la sentía como propia. Mi oficina estaba llena de reconocimientos. El empleado del año, la innovadora del mes, la mentora más valorada. Tenía fotos con los fundadores, con clientes importantes, con mi equipo celebrando éxitos. Una historia completa de entrega y dedicación plasmada en esas paredes. Cuando Ernesto Marín, un joven de 35 años, llegó como nuevo director general, sentí un ligero escalofrío. Su currículum era impresionante. MBA en una prestigiosa universidad americana, experiencias en startups exitosas, ideas innovadoras sobre transformación digital. Se presentó con una sonrisa perfecta y trajes impecables, hablando de disrupción, innovación radical y cambio de paradigma, términos que sonaban muy bien en las reuniones con accionistas, pero que ocultaban una realidad que pronto descubriría: su desprecio por la experiencia acumulada. Recuerdo la primera reunión de directores con él. Nos miró a todos, la mayoría rondando los 50 años, y dijo con una sonrisa condescendiente: «Veo mucha experiencia aquí, pero necesitamos sangre nueva, ideas frescas. El mundo digital no espera a nadie». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No fue lo que dijo, sino cómo nos miró, como si fuéramos máquinas obsoletas. Las primeras semanas con Ernesto al mando fueron tensas pero manejables. Implementó nuevos procesos, nuevas métricas, nuevas metas. Exigió informes semanales que antes eran mensuales. Comenzó a contratar jóvenes recién graduados que parecían más interesados en el área de descanso con ping-pong que en entender realmente el negocio. No me opuse a estos cambios. Después de todo, la adaptación había sido mi constante durante 3 décadas en tecnología, pero los primeros signos de alarma comenzaron a hacerse evidentes cuando Ernesto presentó una reorganización del Departamento de Desarrollo. Creó un nuevo equipo llamado Innovación Disruptiva, dirigido por Matías Reyes, un joven de 29 años con experiencia en startups que había traído consigo. Este equipo tendría prioridad en recursos y presupuesto. Mi equipo, rebautizado como Desarrollo Legacy, se encargaría de mantener los sistemas existentes mientras el equipo de Matías desarrollaba el futuro de la empresa. Una tarde, después de una reunión particularmente difícil donde Ernesto había cuestionado la eficiencia de mi equipo, me lo encontré en el pasillo hablando con Matías. No me vieron, y escuché claramente cuando Ernesto dijo: «Estas viejas estructuras son necesarias por ahora, pero en 6 meses habremos migrado todo. Después podremos prescindir de ese lastre». Se rieron, y yo sentí un nudo en el estómago. No podía ser tan obvio, me dije. Quizás interpretaba mal las cosas, pero no. En los meses siguientes, vi cómo sistemáticamente se reducían nuestros recursos, cómo las ideas de mi equipo eran desestimadas en favor de propuestas del equipo de Matías, aunque las nuestras fueran más sólidas y probadas. Cómo las oportunidades de crecimiento siempre iban a los jóvenes, mientras que mi gente era relegada a tareas de mantenimiento. Aún así, seguí trabajando con profesionalismo. Faltaba poco para mi jubilación.
con todos los beneficios que había acumulado a lo largo de los años. Un plan de pensiones generoso, acciones de la empresa, seguro médico vitalicio. Todo lo que necesitaba era llegar hasta esa fecha. Y entonces, 3 días antes de alcanzar los 30 años que marcaban mi elegibilidad para la jubilación anticipada, recibí un correo de Recursos Humanos. Reunión urgente, 15:00 horas, oficina de Ernesto Marín. El corazón me dio un vuelco. Algo no estaba bien. Cuando entré a la oficina de Ernesto, noté inmediatamente que había 3 personas. Él, Matías y Laura Gómez de Recursos Humanos. Las 3 expresiones eran diferentes. Matías lucía incómodo pero determinado. Laura evitaba mi mirada. Y Ernesto sonreía con una satisfacción apenas disimulada. «Carolina, gracias por venir», comenzó Ernesto. «Iré al grano porque sé que valoras la eficiencia. La empresa está pasando por una reestructuración profunda. Estamos eliminando posiciones que ya no son estratégicas para el futuro que visualizamos». La sangre se me heló. «¿Estás hablando de mi puesto?», pregunté, manteniendo la calma que siempre me había caracterizado. «Exactamente. Tu posición como directora de Desarrollo Legacy está siendo eliminada. Matías, aquí presente, asumirá todas las funciones de desarrollo bajo un nuevo departamento unificado. Laura te explicará los detalles del paquete de indemnización». Mi mente calculaba rápidamente. 3 días. Me estaban dejando ir 3 días antes de alcanzar mi jubilación completa. Esto no podía ser casualidad. «Ernesto», dije, manteniendo mi voz firme, «estamos hablando de 3 días para cumplir 30 años en la empresa. 3 días para acceder a la jubilación anticipada a la que tengo derecho por contrato». Su sonrisa se ensanchó. «Entiendo tu preocupación, Carolina, pero las decisiones empresariales no pueden basarse en circunstancias personales. Necesitamos personas que estén mirando al futuro, no contando los días para marcharse». Esas palabras fueron como un puñal. 30 años de dedicación reducidos a una circunstancia personal. 30 años descartados porque estaba contando los días para marcharme. «El paquete de indemnización es generoso», continuó Ernesto. 6 meses de salario, liquidación de vacaciones pendientes. Pero como no has alcanzado los 30 años, el plan de jubilación anticipada no aplica. Esos son los términos del contrato. Miré a Laura, que finalmente levantó la vista. «Lo siento, Carolina. Ernesto tiene razón. Los términos contractuales son claros. Necesitamos que firmes estos documentos», dijo Ernesto, deslizando una carpeta hacia mí. «Tu último día será hoy. Por seguridad informática, tendremos que desactivar tus accesos inmediatamente». No tomé la carpeta. Me gustaría revisar estos documentos con detenimiento y consultarlo con mi abogado. La sonrisa de Ernesto vaciló un momento. «Por supuesto, pero ten en cuenta que la oferta tiene una validez de 48 horas. Después de ese plazo, solo recibirías lo estipulado por ley». Salí de la oficina con la carpeta en mis manos y un torbellino de emociones. Rabia, incredulidad, humillación, pero sobre todo, una determinación fría y calculadora que no sabía que tenía dentro de mí. Porque en ese momento, mientras caminaba hacia mi oficina por última vez, no estaba pensando en llorar ni en gritar. Estaba pensando en cómo dar la vuelta a esta situación. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga Beatriz, una abogada especializada en derecho laboral con quien había mantenido amistad desde la universidad. «Bea, necesito tu ayuda urgentemente. Me están despidiendo 3 días antes de cumplir los requisitos para mi jubilación». «¿3 días? Eso huele a mala fe desde kilómetros, Carolina. Pero necesito que me cuentes todo con detalle. Y por supuesto, no firmes absolutamente nada». Mientras vaciaba mi oficina bajo la mirada incómoda de mis compañeros, mi mente repasaba todas las interacciones de los últimos meses, las reuniones donde se habían tomado decisiones sin consultarme, los correos electrónicos donde había advertido sobre problemas potenciales en el enfoque de Matías, correos que habían sido ignorados, las sugerencias de optimización que había presentado, siempre rechazadas sin explicación. Fue entonces cuando recordé algo importante, algo que había estado desarrollando en mi tiempo libre, como un proyecto personal.
Una optimización del algoritmo central del software médico de la empresa, que podría reducir el tiempo de respuesta en situaciones críticas. Lo había mencionado a Ernesto hacía meses, pero él lo había descartado como mejoras incrementales, cuando lo que buscaba eran innovaciones disruptivas. Ese algoritmo era mi creación. Lo había desarrollado fuera del horario laboral, en mi propio equipo. Y aunque estaba relacionado con el trabajo de la empresa, nunca lo había implementado oficialmente, ni lo había integrado en los sistemas de Tecnova. Según mi contrato, las innovaciones realizadas fuera del horario laboral me pertenecían si no utilizaban recursos de la empresa. Esa noche, en mi casa, revisé meticulosamente mi contrato. Efectivamente, había una cláusula que especificaba que todo desarrollo realizado fuera del horario laboral y sin utilizar recursos de la empresa pertenecía al empleado, a menos que estuviera directamente relacionado con proyectos asignados. Mi algoritmo era una mejora general, no específica de ningún proyecto asignado. También revisé las políticas de jubilación. Según el documento, el derecho a la jubilación anticipada se activaba al cumplir 30 años de servicio ininterrumpido. Pero había un detalle. El servicio ininterrumpido no necesariamente terminaba con el despido, si éste era declarado improcedente. Si un tribunal determinaba que el despido era injustificado, el tiempo seguiría contando legalmente. Con esta información, comencé a armar mi estrategia. Primero, necesitaba documentación. Pedí a varios compañeros de confianza que me enviaran copias de correos electrónicos relevantes, evaluaciones de desempeño anteriores, reconocimientos, cualquier cosa que demostrara mi valor para la empresa y la ausencia de razones objetivas para mi despido. Ricardo, mi antiguo compañero de equipo y actual administrador de sistemas, me proporcionó algo aún más valioso: copias de las comunicaciones internas entre Ernesto y el departamento financiero. En esos correos, Ernesto explícitamente mencionaba la necesidad de eliminar a personal próximo a la jubilación antes de que accedan a beneficios completos, como parte de su estrategia de reducción de costos. Esto era oro puro para mi caso. Durante las siguientes semanas, trabajé casi tan intensamente como lo había hecho en Tecnova. Pero ahora mi proyecto era diferente. Era la construcción de un caso sólido contra mi despido injusto. Y simultáneamente, el desarrollo completo de mi algoritmo mejorado. El algoritmo original de Tecnova para el análisis de imágenes médicas tenía una tasa de efectividad del 94%, considerada excelente en la industria. Mi versión mejorada alcanzaba el 97,5%, lo que podría significar miles de diagnósticos más precisos cada año. Vidas que podrían salvarse gracias a esta mejora. Pero más importante aún, era mi propiedad intelectual. Beatriz presentó una demanda por despido improcedente, citando expresamente la proximidad a mi fecha de jubilación como evidencia de mala fe. También solicitamos medidas cautelares para que mi tiempo de servicio no se considerara interrumpido mientras se resolvía el caso. Paralelamente, presenté una solicitud de patente para mi algoritmo mejorado. El proceso habitual habría tomado años, pero Beatriz conocía a un especialista en propiedad intelectual que aceleró el proceso debido a las implicaciones médicas de la innovación. La primera audiencia judicial fue tensa. Ernesto asistió con 2 abogados corporativos y parecía completamente seguro de su posición. Me miró con una mezcla de superioridad y lástima, como si fuera una empleada resentida incapaz de aceptar que su tiempo había pasado. El abogado de la empresa argumentó que la reorganización era necesaria por motivos económicos y estratégicos, que mi puesto había sido eliminado como parte de un plan más amplio para modernizar la empresa, que la coincidencia con mi fecha de jubilación era justamente eso, una coincidencia. Cuando fue nuestro turno, Beatriz presentó los correos electrónicos internos donde Ernesto explícitamente mencionaba la estrategia de eliminar personal cercano a la jubilación. También presentó mis evaluaciones de desempeño, todas excepcionales hasta la llegada de Ernesto. Y finalmente, testimonios de varios clientes importantes que expresaban su satisfacción con mi trabajo y su preocupación por mi salida.
El juez ordenó la suspensión temporal del despido mientras se resolvía el caso, lo que significaba que técnicamente seguía siendo empleada de Tecnova. Esto garantizaba que mi tiempo de servicio continuara contando. Ernesto salió furioso de la sala. Lo escuché decir a sus abogados: «Esta vieja es más problemática de lo que pensaba, pero no ganará. Nadie desafía mis decisiones». Mientras se desarrollaba el caso legal, yo seguía perfeccionando mi algoritmo. Contraté a 2 programadores jóvenes y brillantes que habían sido despedidos por Ernesto en otra de sus reorganizaciones. Juntos, convertimos el algoritmo en un software completo y funcional que podría integrarse con cualquier sistema de imágenes médicas, no solo con el de Tecnova. 3 meses después de mi despido, recibí una llamada de Miguel Santos, el director del hospital universitario, uno de los principales clientes de Tecnova. «Carolina, hemos tenido problemas con el software desde tu salida. Las actualizaciones recientes han causado inestabilidad y los nuevos encargados no responden adecuadamente. ¿Podrías ayudarnos como consultora externa?» Era la oportunidad perfecta para presentar mi nueva solución. «Miguel, tengo algo mejor que ofrecerte. He desarrollado un software similar, pero con mejoras significativas. La tasa de precisión es 3,5% superior, lo que significa aproximadamente 35 diagnósticos más precisos por cada 1000 pacientes». La reunión con Miguel y su equipo médico fue un éxito rotundo. Les presenté mi software, explicando detalladamente las mejoras y lo que significaban en términos prácticos para los pacientes. «Cada punto porcentual de mejora en la precisión diagnóstica puede salvar vidas», les dije. «Y mi sistema ofrece 3,5 puntos de mejora». El hospital universitario decidió hacer una prueba piloto de mi software en paralelo con el de Tecnova. Durante un mes, ambos sistemas analizarían las mismas imágenes médicas, y los resultados serían evaluados por un equipo independiente. Mientras tanto, el caso judicial avanzaba. La defensa de Tecnova comenzó a desmoronarse cuando varios testigos, antiguos compañeros míos, testificaron sobre las verdaderas motivaciones de mi despido. La jueza parecía cada vez más convencida de la mala fe de la empresa. 6 meses después de mi despido, recibí 2 noticias importantes el mismo día. Primero, el hospital universitario había decidido adoptar mi software, cancelando su contrato con Tecnova. Segundo, la jueza había fallado a mi favor, declarando mi despido nulo por discriminación por edad y ordenando mi readmisión inmediata con el pago de todos los salarios desde la fecha del despido. La readmisión era exactamente lo que esperaba. Significaba que legalmente nunca había dejado de ser empleada de Tecnova. Había acumulado más de 30 años de servicio y ahora tenía derecho a todos los beneficios de jubilación anticipada. Pero también significaba que tendría que volver a trabajar bajo el mando de Ernesto, algo que no tenía ninguna intención de hacer. El día de mi reincorporación fue surreal. Ernesto me recibió en su oficina, visiblemente tenso. «Carolina, espero que podamos dejar atrás lo sucedido y trabajar juntos profesionalmente». «Por supuesto, Ernesto», respondí con una sonrisa serena. «Siempre he sido profesional, pero antes de reincorporarme, necesito informarte de algo importante». Le entregué un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó, abriendo el sobre con cautela. «Es mi carta de dimisión, efectiva inmediatamente. Ya que he sido legalmente readmitida y he cumplido los 30 años de servicio, ahora puedo acceder a mi jubilación anticipada con todos los beneficios. También encontrarás una copia de la patente de mi nuevo algoritmo de análisis de imágenes médicas, que ahora es propiedad de mi nueva empresa, Medscan Solutions». La cara de Ernesto pasó por varias emociones en segundos: confusión, comprensión, incredulidad y finalmente rabia. ¿Has estado desarrollando un algoritmo competidor mientras trabajabas para nosotros? Eso viola tu contrato de confidencialidad. No, Ernesto. Desarrollé el algoritmo fuera del horario laboral, utilizando mis propios recursos, y no estaba relacionado directamente con ningún proyecto asignado. Como puedes leer en la patente, comencé su desarrollo mucho antes de que tú llegaras a la empresa. Es mi propiedad intelectual. ¿Y el hospital universitario?, preguntó, con un tono de sospecha. Ellos contactaron conmigo después de tener problemas con el software de Tecnova.
Les ofrecí una alternativa mejor. Así funciona el libre mercado. ¿No es eso lo que siempre dices? Competencia e innovación. Usé sus propias palabras, las que había repetido tantas veces en reuniones. Ernesto se puso pálido. ¿Qué otros clientes has contactado? Ninguno, directamente. Pero el hospital universitario ha sido muy vocal sobre los beneficios de mi software. Ayer mismo recibí llamadas de 3 hospitales más interesados en probar Medscan. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de triunfo y serenidad. No había buscado venganza, solo justicia. No había violado ninguna ley ni ética profesional. Simplemente había utilizado mi conocimiento y experiencia para crear algo mejor, y el mercado estaba respondiendo. En los meses siguientes, Medscan Solutions creció rápidamente. Contraté a varios de mis antiguos compañeros de Tecnova que habían sido despedidos o que habían renunciado debido al ambiente tóxico creado por Ernesto. Entre ellos estaba Ricardo, que ahora era mi director técnico, y Mariana, la brillante ingeniera que Ernesto había relegado a tareas menores por estar demasiado cerca de la jubilación. Un año después de mi despido, Medscan había captado el 40% del mercado que antes pertenecía a Tecnova. Nuestro software se había convertido en el estándar de facto para el análisis de imágenes médicas, con una precisión inigualable y un servicio al cliente excepcional, proporcionado por profesionales experimentados. Tecnova, por su parte, enfrentaba problemas graves. Varios clientes importantes habían cancelado sus contratos tras experimentar problemas con el software innovador, desarrollado por el equipo de Matías. La acción de la empresa había caído un 60% en un año, y los rumores de una posible venta o quiebra eran cada vez más fuertes. Ernesto fue destituido 18 meses después de mi salida. Según me contó Ricardo, que aún mantenía contacto con antiguos colegas, la junta directiva había perdido la confianza en él después de la pérdida masiva de clientes y la caída de las acciones. El comunicado oficial citaba diferencias estratégicas, pero todo el mundo sabía la verdad. Su desprecio por la experiencia y su obsesión por lo nuevo habían casi destruido una empresa con 40 años de historia. Lo más irónico fue recibir una llamada de Laura, la directora de Recursos Humanos, 2 años después de mi despido. Carolina, la nueva dirección está interesada en adquirir Medscan. Quieren que vuelvas a la empresa, pero ahora como vicepresidenta de Innovación Médica. Decliné amablemente la oferta. Medscan no estaba en venta, y yo estaba disfrutando demasiado de mi nueva vida. Trabajaba cuando quería y en lo que me apasionaba. Había formado un equipo donde la experiencia era valorada tanto como la innovación. Y lo más importante, estaba ayudando a salvar vidas con mi tecnología. Hoy, 5 años después de aquel día en que Ernesto me despidió pensando que había acabado con mi carrera, me encuentro liderando una empresa valorada en 120 millones de euros, con clientes en 27 países. Tengo 59 años y no tengo planes de jubilarme pronto. ¿Por qué lo haría? Nunca me había sentido tan realizada profesionalmente. Ernesto, según supe, pasó por varias empresas sin lograr estabilidad. Su reputación lo había precedido. Un directivo que había llevado a una empresa exitosa al borde de la quiebra en menos de 2 años. Irónicamente, ahora con 40 años, comenzaba a enfrentar el mismo prejuicio por edad que él había perpetuado, pero en sentido inverso. Las startups lo consideraban demasiado tradicional, y las empresas establecidas desconfiaban de sus antecedentes. A veces me pregunto si Ernesto aprendió algo de todo esto. Si entendió que la verdadera innovación no está reñida con la experiencia, sino que a menudo nace de ella. Que el conocimiento acumulado durante décadas no es un lastre, sino un activo invaluable. Que las personas no tienen fecha de caducidad y que juzgar su valor por su edad es uno de los errores más costosos que se pueden cometer. Pero independientemente de lo que Ernesto haya aprendido, yo aprendí algo invaluable. Que a veces lo que parece el final de tu carrera puede ser solo el comienzo de algo mucho mejor. Que la verdadera seguridad no está en un trabajo o una jubilación, sino en tu conocimiento, tu experiencia y tu capacidad para reinventarte. Y sobre todo, aprendí que la mejor respuesta ante la injusticia no es la venganza,
sino el éxito. No es destruir a quien te ha perjudicado, sino construir algo tan brillante que ponga en evidencia su error. No es bajar a su nivel, sino elevarte tanto que no pueda alcanzarte. Aquellos 3 días que me faltaban para mi jubilación parecían cruciales entonces. Hoy son solo una anécdota graciosa que cuento en conferencias sobre emprendimiento y superación profesional. Porque gracias a esos 3 días, a ese momento de injusticia, descubrí una fuerza y una determinación que no sabía que tenía. Descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para desafiar las expectativas, para demostrar tu valor. Si estás enfrentando una situación similar, si te han hecho sentir obsoleto o descartable por tu edad, recuerda mi historia. Recuerda que tu experiencia es tu mayor tesoro y que nadie puede quitártelo. Recuerda que cada puerta que se cierra puede ser la oportunidad para abrir una mucho más grande. Y sobre todo, recuerda que la mejor venganza es una vida exitosa, en tus propios términos. Hace unos meses, mientras daba una charla en un congreso de tecnología médica, vi a Ernesto entre el público. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Él desvió la suya primero, visiblemente incómodo. Yo seguí hablando, explicando cómo mi algoritmo había evolucionado para detectar enfermedades en fases más tempranas, salvando miles de vidas. Al final de la charla, hubo una larga ovación. Mientras saludaba al público, Ernesto ya no estaba allí. Había desaparecido, tal como sus ideas sobre la obsolescencia de la experiencia. Mientras tanto, yo seguía brillando, demostrando que la verdadera innovación no tiene edad y que a veces, los 3 días que te arrebatan injustamente pueden convertirse en los años más brillantes de tu vida.